efectivamente vivimos en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Típica del desarrollo de tanto de las biotecnologías como del todo el desarrollo computacional. Hoy en día hablamos de la inteligencia artificial y todas sus perspectivas, ¿no? El alto, digamos, es más como un cuidado, ¿no? ¿Dónde queremos que se desarrolle? ¿Para qué finalidad? ¿Cómo queremos que se desarrolle la inteligencia artificial? Que se vaya a desarrollar es un hecho, ya se está desarrollando, es el progreso y nos va a ayudar en múltiples campos. Piense también todo el ámbito de la medicina, la aplicación de la inteligencia artificial como paradigma para de predicción, ¿sí? Para predecir con más rapidez, para dar al médico, al clínico expertos en varios ámbitos, como por ejemplo el oncólogo, el experto de varios ámbitos en el ámbito clínico, pueden ser herramientas muy útiles que auxilien al especialista humano. El tema es cuando la inteligencia artificial la queremos, ¿no? Queremos reemplazar como el médico, el clínico o otras profesionalidades con esos algoritmos, ¿no? Que están construidos por el mismo ser humano. Y entonces también contienes, como hemos descubierto en los últimos años, también todos esos bias, ¿no? Estos prejuicios que el ser humano puede tener, ¿no? Entonces, no hay que frenar el desarrollo, hay que causarlo. ¿Para qué? La finalidad. Porque hoy en día el paro o el cuidado de la inteligencia artificial es porque detrás muchas veces hay también intereses que son de otro ámbito, como por ejemplo la defensa, el control, etc. Y ahí efectivamente puede desarrollarse una inteligencia artificial que autónomamente pueda tomar algunas decisiones, inclusive en contra del ser humano mismo, ¿no? Como una especie de autonomía que efectivamente ya se le está dando o está alcanzando la inteligencia artificial. Y por eso tenemos que reflexionar bien, no para parar, sino para entender mejor qué se está desarrollando y cómo poder, podríamos decir así, implantar en ese desarrollo valores y criterios éticos para que siempre ese desarrollo sea en función del bien, del desarrollo integral de la persona humana y de todas las personas. Aquí vienen las dos cosas, del ser humano en todas sus dimensiones y para todas las personas. Entonces, esa es la clave para, creo, formular un juicio después sobre las distintas aplicaciones. No simplemente tenemos varias ideas, ¿no? Es que a veces no hay ideas, no hay una reflexión explícita sobre qué es ser humano, sobre qué es la persona humana, etc. Y entonces dice unos criterios prácticos, utilitaristas, ¿no? No, es que me explico, digo, sin esa idea de la persona va a ser posible llegar a un acuerdo ético. Yo lo veo difícil. No, los acuerdos éticos a nivel global, los criterios éticos, piensen que nosotros tenemos la Declaración de la UNESCO sobre la bioética y los derechos humanos del 2005, establece 17 principios muy interesantes. Primero, la dignidad de la persona, ¿no? Y como afirmaciones, la dignidad, la integridad, la autonomía, etcétera, son valores y principios muy buenos. Pero esos principios después hay que concretarlos, ¿no? Y sobre el tema de la dignidad, efectivamente, si yo tengo miles de visiones sobre qué es la persona humana, ¿cuál es después el criterio, ¿no? La aplicación de esa dignidad pierde efectivamente contenido. Por eso yo creo que una primera reflexión es encontrar unos criterios a partir del mismo desarrollo de la ciencia y de la medicina, para que una visión, por ejemplo, enraizada de lo que hoy en día la biología, en la neurociencia, etcétera, nos explica acerca de la vida humana, etcétera, puede ser como la base para después reflexionar y excluir, por ejemplo, visiones que son antitéticas, ¿no? Por ejemplo, una visión sobre la persona humana que sea meramente funcionalista, inspirada, no sé, a la visión computacional de la mente, etcétera, esa es totalmente antitética a lo que hoy en día se está desarrollando en el ámbito de una neurociencia integrada en la corporalidad, ¿no? Y todos los efectos que esta neurociencia integrada a la corporalidad tiene
y ha tenido y está teniendo. Entonces, obviamente un consenso global, es decir, no existe, no puede existir si no caminamos hacia una visión, yo creo, realista sobre la persona humana. Entonces, y obviamente el diálogo que se está haciendo es justo sobre esto, poner distinta perspectiva y dialogar sobre casos concretos, por ejemplo, y ver cuáles son las definiciones o postura de ser humano y persona humana que, digamos, entran y puedan integrar estos datos. Sí, lo que pasa es que hay veces que la ideología, por mucha evidencia científica que haya, no reconoce es decir, se puede haber, aquí esto es el Observatorio de Bioética, es quien ha montado este congreso y han hablado y demostrado por activa y por pasiva que desde el momento de la fecundación hay una vida humana y sin embargo hoy en día el aborto es un derecho universal. De modo que se ha dado las tornas, la evidencia dice una cosa y sin embargo el acuerdo al que se ha llegado es otro, es decir, es un derecho de la mujer, es un derecho universal. Entonces dices, es un contrasentido. Aquí yo entiendo que con la inteligencia artificial se puede ir avanzando tanto, que llegue, antes hablaba que no, que será una herramienta. A lo mejor es cuestión de tiempo que se sustituya a la tarea del ser humano en muchas, no sé, realidades, ¿no? Sí, todo dependerá de cómo queremos nosotros hacer. Seguro que, claro, la inteligencia artificial se aplica ya en algunos sectores y ha sustituido al ser humano. La automación, etcétera, que, digamos, ha sustituido en varios ámbitos muchos seres humanos. Después abre otros ámbitos aplicativos y otras profesionalidades, ¿no? Pero dependerá mucho de cómo decidimos aplicarlo. Efectivamente, una decisión podría ser más hacia quitar, por ejemplo, la intervención del clínico o del biólogo, por ejemplo, en el ámbito de la fecundación in vitro, al seleccionar los embriones. Y ya hay programas de inteligencia artificial, algoritmos, que ellos mismos deciden cuáles son los mejores embriones. Pero ¿cómo lo hacen? Obviamente con criterios que nosotros hemos escogido ser los criterios y el algoritmo analiza en base a estos criterios. Entonces hay una sustitución incluso del biólogo. Pero, por ejemplo, este ejemplo que le parece, ¿no le parece ya muy una barbaridad que se haga una selección embrionaria? Efectivamente, es una aplicación, un ejemplo de una aplicación mala que sigue una línea de visión, ¿no?, sobre el ser humano. Entonces, es una aplicación que inclusive, de una cierta manera, detecta que hay problemas éticos. Y entonces, por eso, sustituye algo que no es humano, un algoritmo, para quitar también esos riesgos éticos que pueden surgir en el mismo biólogo, ¿no? Entonces, claro, es una aplicación que va contra una visión de la dignidad de la persona humana fundada, digamos, en un realismo y también una filosofía, podríamos decir, cristiana, y realista, por eso cristiana, porque realista, yo creo, sobre el ser humano y la persona humana, que no hay que distinguirlo como hoy en día se hace. Y la distinción es, el consenso no va tanto en el ser humano, cuanto en el estatuto de la persona, porque hoy en día nadie creo, duda que del primer momento de la fecundación se crea un ser humano único y irrepetible, porque la biología, la genética, etcétera, lo afirma. Entonces, los debates de bioética ya cambiaron de ese concepto de ser humano al tema de si es persona o no. Entonces, esa es la fractura que se dio en la modernidad, ¿no? Distinguir, separar, romper, ¿no?, la continuidad que hay entre ser humano y persona humana. ¿Y esa fractura la puede salvar la inteligencia artificial o la va a hacer más grande? Yo creo que ni uno ni la otra, porque la inteligencia artificial no es autónoma. Somos nosotros que No aplicamos. Necesitamos reflexionar y decidir cómo la vamos a aplicar. Por eso la preocupación de muchos. Porque efectivamente cuanto más autonomía doy a la inteligencia artificial en base a cómo está construida, en base a qué finalidad tenga, etcétera, puede alcanzar una autonomía que sí sustituya también decisiones humanas en ámbitos muy críticos, ¿no? Inclusive algunos piensan, ¿no?, el control a nivel nuclear, el control a nivel del ámbito de la biomedicina, etcétera.
Entonces, es esta sustitución total de la autonomía que vamos a hacer nosotros. Es que la inteligencia artificial no es autónoma en sí misma. Somos nosotros que tenemos que decidir cuál ámbitos y qué grado de autonomía le vamos a alcanzar. Puede ser autónoma dentro de su ámbito de autonomía, y esto ya lo es, ¿no? Yo vine de Roma a Valencia en avión. El avión es el paradigma más aplicativo, digamos, en el tiempo también, de aplicación del uso y de una cierta autonomía de la inteligencia artificial, ¿no? Porque todo el tiempo, la mayoría del tiempo, en el avión son algoritmos que controlan todo, ¿no? Entonces, esa es la decisión. ¿Voy a sustituir los pilotos humanos o no? Eso es lo que en un próximo futuro en pocos años, la sociedad y los expertos tendrán que decidir, porque puede ser que la inteligencia artificial alcance una autonomía tal que podría permitir sustituir completamente el humano en algunos ámbitos, como es del vuelo. Entonces, ¿lo vamos a hacer o no? Todo el tema de la interrelación humana, ¿no? O sea, la inteligencia artificial me puede servir como una herramienta, ¿no? Ese es el tema, como herramienta, que como otras herramientas en la historia de la humanidad usamos y hemos desarrollado para ayudarnos a ser más humanos. Ese es el tema. Cuando yo la uso para ser menos humano, ¿no? Entonces también, si yo sustituyo, no hace falta siempre, por ejemplo, a otra tecnología, etcétera, para hacerme menos humanos, ¿no? Entonces ya estamos perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la inteligencia artificial se va a desarrollar y la énfasis y la necesidad de criterios éticos es urgente justo para esto, para encauzar. ¿Dónde encauzar? La neuroética empieza justo con esta autora, Annalisa Alma Poncius, porque en 1973 es la primera que acuña ese término, neuroética. Entonces, ella es un médico, un clínico, psiquiatra, neuropsiquiatra, y por más de 6 décadas ha hecho descubrimiento en el ámbito de la neurociencia muy valiosos en el ámbito del neurodesarrollo. Entonces, ella estudió bastante todo el tema de cómo nuestro sistema nervioso y sobre todo el cerebro se va desarrollando desde nuestro nacimiento, etc. Y va desarrollándose en base al entorno, al ambiente también. Entonces hay factores endógenos y también hay factores extrínsecos que van modulando la alimentación, la cultura, la educación, múltiples factores que pueden modular e interactuar con ese sistema, que es muy complejo. Entonces ella notó efectivamente que en ese desarrollo las partes más vulnerables son los niños recién nacidos, los niños, los adolescentes, porque por la plasticidad de este órgano, ¿no? Pues habla mucho de la plasticidad. Y por eso ella habla de, son sujetos neurovulnerables. Y entonces en esas etapas de vida, no cualquier interacción con estos sistemas tiene el mismo valor. Y podemos inclusive dañar. Y por eso ella en 1973 empieza a hablar de neuroética. ¿Por qué? Porque había una praxis social en Estados Unidos de una mejora motora del ser humano o de los niños recién nacidos que iba en contra del desarrollo real biológico de esos seres neurovulnerables. Entonces ella, analizando estas praxis, se da cuenta y pone el énfasis en la neuroética, es decir, en una reflexión ética que tengan como base y datos la neurociencia, los datos que tenemos de cómo estamos constituidos desde la perspectiva neural. Entonces, para ver cuáles son las aplicaciones correctas o no en el uso de cualquier herramienta, ¿no? Y después, ella en los años desarrolla también todo el ámbito cognitivo y se da cuenta que también ahí, en el ámbito social, etcétera, hay praxis cognitivas que no se compagina con nuestro desarrollo, ¿no? Como seres biológicos, como seres neurobiológicos. Entonces, puso la atención en estos problemas neuropsiquiátricos, que se volvían neuropsiquiátricos. Por eso hablaba de neuroética. Después, es importante, creo, ese paradigma, ¿por qué? Porque no solo hace hincapié esa autora, Annalisa Alma Poncius, en el ámbito neurológico,
y de la neurociencia, sino también toma en consideración y analiza las interpretaciones acerca de la neurociencia. Y se da cuenta efectivamente que no todas las interpretaciones se compaginan bien a lo que somos. Y de hecho ella toma como paradigma que no se compagina justo el paradigma computacional de la relación mente-cuerpo, que según la visión organicista de organismo viviente no compagina con la realidad, ¿no? El ámbito del cuerpo vivo y de todas las funciones humanas que media el cerebro necesita una corporidad. Y esa corporidad es una corporidad que no es un funcionalismo, ¿no? Como por ejemplo la relación que hemos creado nosotros entre un hardware y un software. No es que nuestra mente sea el programa que está incorporado en nuestro cuerpo y que el cuerpo sea accidental y puedo sustituir el software y ponerlo en otro computadora, ¿no? Entonces, esa es la visión que según ella es dehumanizante. Entonces, el modelo médico clínico de Annalisa entonces nos puede ayudar porque nos ayuda a entender que hay una neuroética también, hay una interpretación acerca de los mismos datos de neurociencias que pueden no ser conforme a cómo somos constituidos como seres, ¿no? Biológicos y también neurobiológicos. Y entonces las interpretaciones son muy importantes. Entonces este paradigma hoy podría también sirve o puede servir efectivamente en todo el tema de del uso o abuso de psicofármacos en personas completamente sanas. Piense todo el tema de los estudiantes de universidad que asumen fármacos, Ritalin, Adderall, otras sustancias que efectivamente con la finalidad de mejorar algunas funciones mentales, ¿no? La atención, las memorias, etcétera, ¿no? Obviamente, sin conocer las bases neurofisiológicas de todo eso y digamos, todas las relaciones que pueden tener estos fármacos en sujetos sanos son las nuevas, ¿no? Los nuevos ámbitos de aplicación de la neuroética, como otros, ¿no? El utilizo de tecnologías invasivas o no invasivas, neurotecnología invasiva o neuroinvasiva, electrodos, chip neurales, etcétera, que interfieren en nuestro cerebro en sujetos completamente sanos. No estamos hablando de patologías, estamos hablando de potenciar, mejorar, ¿no? Sí, sí. Ir más allá de límites humanos que tenemos. Inclusive algunos autores dicen que sería un deber moral inclusive añadir funciones que el ser humano no tiene ahora. ¿Y eso es o no es? ¿No es un deber moral o no? Al revés. No lo es, en el sentido que la verdadera humanización, ¿no? Es efectivamente un potenciamiento, la mejora que empieza del sujeto, ¿no? Es la mejora que empieza con el sujeto que toma conciencia de lo que quiere mejorar, ¿no? Y por qué lo quiere mejorar. Porque todos los demás son intervenciones externas, ¿no? Extrínsecas, que después sí, podrán mejorar, por ejemplo, un grado de atención, podrá mejorar un aspecto de la memoria, pero después el aprendizaje no es simplemente la retención de datos, es que yo tome conciencia de estos datos, lo pueda integrar, lo pueda asumir, lo hago propio, etcétera, ¿no? Y todo eso no lo hace la tecnología o los fármacos de manera directa, lo hace la persona. Entonces, y ese utilizo de la tecnología, fármacos, porque los fármacos son neurotecnologías realmente. También tiene una interpretación, ¿no? Si yo simplemente pienso que mi mente es un esquema computacional que yo puedo acrecentar o menos, extrínsecamente y no. Entonces también todo eso entra, por eso la importancia de las interpretaciones. Es coherente. Entonces, por eso nace en algunos autores ese deber moral. Porque si efectivamente nuestra mente es un conjunto, ¿no? de algoritmos, ¿no? O un conjunto de programas que yo puedo sustituir, intercambiar, mejorar, aumentar y tal, inclusive ir más allá, añadir otro programa que humano no es, etcétera, dentro del humano. Entonces ahí es como un juego, ¿no? De añadir calidades, ¿no? Al ser humano de una manera cuantitativa. Y si esta es mi visión, es bastante coherente.
Pero esa visión hoy en día no va en contra de la visión de las neurociencias. Entonces, donde hoy en día sabemos si la complejidad del sistema nervioso del cerebro, tan complejo que y también no funciona de modo modular nuestro cerebro, en el sentido que no es que las memorias están contenidas en un lugar, etcétera, y la puedo decodificar y extraer del tejido biológico, etcétera, y interactuando en una área cerebral, interactúa en múltiples funciones. Y también hay mucho que tenemos que conocer todavía, cómo está construido, constituido y construido y funciona nuestro cerebro. También yo creo que el ser humano se nos ha revelado como un misterio, ¿no? Y siempre será un misterio. Habrá a lo mejor cuestiones que escapen a tantos estudios que son necesarios, ¿o no? ¿O estoy diciendo una barbaridad? No, claro. Y yo creo que más y más la ciencia pasa siempre así, ¿no? Cuando yo descubro algo, estoy abriendo otras ventanas, múltiples ventanas. Entonces, un descubrimiento sí me da datos importantes, pero después me abre muchas más preguntas, me abre mucho más. Y esa es también la fascinación de la ciencia, ¿no? Que el progreso científico abre muchas más preguntas de las soluciones a preguntas anteriores, ¿no? Entonces yo creo que sí, la ciencia necesita seguir ahondando más en cómo está constituido, cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro en particular. Y eso, pero más que ir a soluciones reductivistas, funcionalistas, etcétera, está abriendo a la complejidad, al tema de la complejidad. Y de ver que no es lo mismo y no puede ser indiferente a interactuar en un cerebro, por ejemplo, altamente plástico, como un niño, como un adolescente, un adulto, etcétera, y cómo efectivamente el ambiente mismo también nos afecta y de una manera positiva y también negativa. Cómo el ambiente, lo que escogemos, etcétera, puede afectar de una manera positiva o negativa. Hoy en día, digamos, se está desarrollando mucho el ámbito del neurodesarrollo y es un tema neuroético importante, fundamental para el futuro.